Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura en el mercado europeo. Por favor, como siempre, confirmarme que el audio del vídeo es correcto. Muy bien, vamos a comenzar con el selectivo alemán. Buscamos primero un time frame de 5 minutos. Bueno, más a primera vista vemos un pequeño gap bajista en cualquier caso. Vemos que, bueno, tras esa apertura ha continuado un poco la presión bajista, luego ya ha comenzado un poco la lateralidad. Ahora mismo, bueno, pues estamos prácticamente moviéndonos en un rango lateral. Vamos a ver con la apertura del contado si, bueno, pues como sucede siempre, ¿no? Con estos gaps de iniciación, si vemos una búsqueda del cierre del hueco o continúa cayendo, continúa la presión bajista. Ahora, fijaros, esta última vela parece que está cogiendo bastante cuerpo. Podríamos ver un incremento, ¿no? en esa presión bajista. ¿Qué nos decían las medias de Hull? Fijaros, teníamos prácticamente, bueno, pues hace media hora aproximadamente, teníamos aquí un cruce alcista del MACD. Cruce que, bueno, parece ser que si continúa la presión bajista va a quedar anulado totalmente, ¿vale? Las medias de Hull ni siquiera, en este caso, pues han llegado a cruzarse en un tramo alcista, estaban divergentes. Bueno, pues por lo tanto vamos a mantenernos un poco a la espera. Vamos a verlo también en 15 minutos. Fijaros, en cualquier caso, vemos los últimos minutos, ¿no? Las últimas horas de negociación del viernes. Vemos ahora esa presión bajista como continúa. Y sobre todo, en cualquier caso, bueno, pues buscar en un primer momento, si continúa la presión, los 12.989 puntos, ¿de acuerdo? Sería, bueno, pues el primer soporte que nos podríamos encontrar en muy corto plazo. Y luego también trabajar hacia los 12.964 y por último, en este caso, tocarlo el rango de los 12.908, ¿de acuerdo? O sea, más o menos la zona que podríamos buscar de soporte. De ver una vuelta, primero evidentemente trabajaríamos el cierre del hueco, ¿vale? Otra vez atacar los 13.050, 60 puntos y luego evidentemente trabajar la zona de los 13.152, ¿de acuerdo? Por el momento parece que continúa esta presión, por lo tanto lo más sensato sería trabajar en torno al rango, ¿de acuerdo?, de los 12.990 puntos. Vamos con España. También fijaros cómo teníamos un pequeño gap, ¿vale? También muy parecido al DAX alemán en este caso. Aquí sí que parece un poquito más claro, ¿no?, que ha continuado esa presión bajista. Por tanto, ese cruce alcista del MACD, bueno, pues también va a quedar prácticamente anulado. Veamos cómo se curvaba la media de Hull corta frente a la larga, pero bueno, en cualquier caso va a continuar o tiene intención de continuar esa presión bajista. Parece ser que con la apertura del contado se anima a los inversores a tomar posiciones cortas, por lo tanto, en este caso, lo mismo, ¿no? Vamos a verlo en 15 minutos, que sería lo más sensato, para ver un poco zonas de soporte y resistencia. Fijaros, ahora mismo vamos a estar allá prácticamente en la zona de los 9.983, ver posiciones cortas en el IBEX, buscando la zona de los 9.950, sería muy sensato, ¿de acuerdo? En ese caso, bueno, de ver otra vez incrementos, ¿no? Un cambio de presión alcista, primero de todo cerrar el hueco, atacar la zona de los 10.020 y luego la zona más sensata, ¿no?, que hemos visto aquí también, la zona de congestión, incluso se ha quedado a veces un poquito en rango lateral, los 10.040 en torno a estos niveles, ¿no?, los 10.045, 10.040 serían una buena zona para atacar en un primer plano, en un primer momento en la jornada de hoy. Fijaos cómo parece que continúa la presión bajista, por tanto, buscar la zona de los 9.950 sería bastante sensato. Vamos con el FTSE. Aquí la presión está siendo un poquito más notable. Mismo gap, un poquito más de comportamiento bajista, incluso más que el IBEX y que en este caso el DAX, que un poquito está más lateral. Vemos como las medias el MACD ya nos dio la entrada en los últimos minutos de la jornada del viernes. Las medidas de Hull prácticamente también, por tanto, bueno, pues no podríamos utilizarlo por el momento. Trabajando con soportes y resistencias, lo primero que vamos a trabajar va a ser la zona de los 7.389, ¿de acuerdo? Incluso, fijaros, en este caso, cómo
ver vueltas a la zona de los 7.378 sería también sensato, ¿de acuerdo? Una vez roto el soporte de los 7.389. De ver vueltas, pues lo mismo, cierre del gap y atacar la zona en un primer momento de los 7.422 puntos, ¿vale? Francia, vamos a verlo, igual, ¿de acuerdo? Parece ser que, bueno, en general en Europa estamos teniendo el mismo comportamiento, un gap muy similar, un pequeño lateralidad en los primeros minutos. Continúa ahora en este caso la presión bajista, ¿de acuerdo? Vemos cómo se incrementa una vez queda abierto el contado, por tanto toma en este caso un comportamiento bastante similar también al FTSE, a España, que también, bueno, fijaros ahí cómo se ha podido ralentizar un poco, también caía con fuerza, ¿de acuerdo? El DAX quizás es el que ha aguantado un poquito mejor, pero el FTSE y Francia son los que más caen, ¿de acuerdo? Fijaros en 15 minutos también. Mirar en este caso lo mismo, ¿de acuerdo? 15 minutos queda mejor un poquito más claro y todo. En el caso del CAC francés, si viéramos un incremento fuerte en la presión, primero atacar la zona, ¿no?, de los 5.352, objetivo segundo, ¿no?, más ambicioso en cuanto a correcciones, los 5.328, algo que veríamos en este caso un poco más complicado, ¿no? Quizás en torno al rango de los 5.350 aproximadamente sería ese primer objetivo más sensato, trabajar con esos cortos, ¿de acuerdo? En Italia, por ejemplo, fijaros, abre el contado ahora mismo y el futuro también, es el único que abre a las 9. Un gap más pequeño, también incremento de la presión bajista. Aquí sí que tenemos entrada de las medias de Hull, se acaba de dar, ¿de acuerdo? Podéis aprovechar ese corto. Fijaos cómo cruza el MACD y el Signal y cómo la media de Hull larga cruza, en este caso, la media corta, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en 15 también. Pero bueno, en 5 ya tenéis ahí una entrada, en 15 fijaros como todavía tenemos, bueno, la tendríamos de la semana pasada, ¿vale? Ya no se va a poder producir, ya que, bueno, pues se continúa con esa presión bajista. Por tanto, lo mismo, tomar posiciones cortas, atacar en este primer momento la zona de los 22.214 sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Estos niveles serían los que podríamos trabajar para, bueno, sobre todo las primeras horas de la jornada, ¿de acuerdo? En términos generales, vamos a ver el Eurostoxx, un poco el balance de todo, lo mismo, ¿de acuerdo? Lo estamos mirando en 15, vamos a ver primero en 5 también. Tenemos ese gap bajista, un poco lateral, parecía que recuperaba, vuelve a perder otra vez, vuelve a incrementar esa presión bajista. Va a haber un cruce del MACD en sentido descendente, lo que pasa es que las medias de Hull no llegaron a cruzar al alza, por tanto, no podríamos trabajar con este indicador, ¿de acuerdo? Sensato, pues fijaros, estamos perdiendo ya la zona de soporte de los 3.563. Si termina de perderla, lo que vamos a buscar en este caso va a ser ya la zona de los 3.542, ¿de acuerdo? Fijaros en 15 minutos como queda un poquito más claro en este caso, ¿no? Como una vez perdida el rango de los 3.563, el objetivo ya a trabajar sería los 3.557, ¿vale? Descendiendo, también sería un buen rango los 53, pero ya encontraríamos aquí una zona de soporte relevante, ¿de acuerdo? Actuado también como zona de resistencia jornadas anteriores y sobre todo algo más ambicioso, ¿no? Quizás para a lo largo de la sesión, si continúa o se prolongan a lo largo de la sesión las caídas, los 3.543 sería el objetivo máximo que podríamos fijar para la jornada de hoy. Por tanto, en términos generales, vamos a ver, estamos viendo caídas, ¿no?, con esa apertura de inicio de semana, tanto en cualquier selectivo europeo, de acuerdo, sobre todo en el FTSE y en el CAC, los que más se nota, en este caso en el MID italiano también. Por tanto, en general, trabajar posiciones cortas. Si vemos que a media de la sesión, bueno, pues vemos un cambio, en este caso la presión, una vuelta al tramo alcista, evidentemente es hacer posiciones, pero bueno, mientras tanto, parece bastante claro que en las primeras horas de negociación tras la apertura del contado podemos aprovechar esos cortos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, como siempre, cualquier duda podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, del teléfono, y estaremos encantados de ayudaros. Que tengáis un muy buen día de trading y ya, bueno, pues en cuestión de 20 minutos vamos a comenzar con el Morning Meeting. Un saludo y muy buenos días de las oficinas de XTB.